Bueno, y tenemos en la línea a la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, uno de los 3 votos en contra de esta aceptación de entrada a trámite que hizo la Suprema Corte hoy. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, me da gusto saludarle a usted y a sus televidentes. Gracias, Pues, ministra. sí. Acabamos de ver un resumen de la discusión en la mañana, una discusión que es muy técnica para pues la gente de la audiencia, para la gente que no entiende mucho. Y yo le preguntaría, lo que se puso a discusión es que se someta a revisión de ustedes si tienen las facultades o no. ¿Por qué votar en contra? Si, pues, yo diría que lo más óptimo sería revísenlo y entre todos discutan si tienen facultades o no. Sí, efectivamente el día de hoy se planteó un proyecto que consulta a trámite cuál es la ruta que se le debe dar, cuál es el trámite que se debe seguir a una controversia planteada por diversos magistradas de circuito, así como jueces de distrito. Entonces, en esta controversia estamos aquí ante una situación, donde debemos decir cuál es el trámite que se debe dar. Evidentemente, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos no dotó de competencia a ningún órgano del Estado mexicano para cuestionar o revisar los actos del poder reformador de la Constitución. El poder reformador, que está integrado por las mayorías calificadas en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, así como las legislaturas, la mayoría de las legislaturas locales, determinó cambiar la forma de nombramiento de ministros, magistrados y jueces. Este poder reformador del Estado, que ya publicó, que firmó una reforma constitucional, no tiene competencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar el proceso de creación de la norma constitucional ni tampoco el fondo de la propia norma constitucional. Este fue el debate que se dio. Esta solicitud de jueces y magistrados busca declarar inconstitucional la reforma constitucional en materia judicial con fundamento en una ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pero la Constitución únicamente señala 3 formas de control constitucional: el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, pero no mediante una controversia planteada con fundamento en una ley orgánica para determinar si la reforma a la Constitución que llevó a cabo el poder reformador de la Constitución es válida o no es válida. Entonces, esta fue la discusión. Se determinó por mayoría de votos que se debiera admitir, analizar y entrar al fondo si efectivamente es válida o no es válida esta reforma constitucional. ¿Qué sigue en este momento? Se va a turnar a un ponente, a una ministro ponente, que nos presentará seguramente a la brevedad un proyecto para que decidamos si esta reforma es válida o no es válida. Esa facultad la Suprema Corte no la tiene, sin embargo ya por 8 votos se admitió que se analice el fondo de la reforma constitucional. Ok. ¿Y cuánto tiempo le llevaría a esto, ministra? Bueno, no tenemos nosotros un término, un plazo determinado. Dependerá mucho del ponente a quien se turne, de los 8 ministros que votaron, porque sí tenemos competencia para analizar la reforma constitucional. En ese sentido, no nos turnarán ni a la ministra Lenia Batres, ni a la ministra Loreto Ortiz, ni a su servidora, porque votamos en contra, porque se debe desechar este asunto, esta controversia planteada en el fondo de una ley orgánica. Ok. Bueno, pues ahí está la disputa, ahí están las discusiones, lo hemos estado viendo en vivo, presentamos hace rato una nota en la que se vio parte de la discusión, usted nos explica un poco más y bueno, pues ahí estamos pendientes de lo que pase con esta reforma. Ministra, le agradezco muchísimo, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias a usted.